Vale, perfecto. Pues bienvenidas a todos a esta sesión de cierre del tramo 4 sobre educación en medios, comprensión crítica de los medios de comunicación. Y hoy pues tenemos con nosotros a la doctora Geisel García, que ya la conocéis del foro de discusión. Ella está licenciada en Comunicación Social y Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Habana. Además, estudió este mismo máster en Comunicación y Educación y el máster en Ciencias de la Comunicación de la UAB, o sea que conoce muy a fondo un poco el programa. Y además obtuvo un doctorado en comunicación también por la UAB, estudiando el impacto de las competencias de los medios digitales en la participación y brecha democrática en España, así que está terriblemente versada en el tema que hoy nos atañe, así que pues nada, darle una bienvenida a Gisela a esta sesión de hoy y pues con esto dicho vamos a empezar. Muchas gracias, Albert. ¿Me escucháis bien? Sí. Muchas gracias, Albert, por la introducción y bueno, gracias a todas por estar aquí. Creo que somos todas, ¿no? Sí, Somos bien. sí, sí. Pues muchísimas gracias también por la flexibilidad porque veo que algunas os levantasteis más pronto, ¿no? Para participar en la sesión. Y bueno, yo sé que vosotras os conocéis, pero ya Albert me ha introducido un poquito, me gustaría también, a pesar de que ya ¿no? Os hago corresponder con las respuestas del foro que hemos ido viendo en la última semana, pues me gustaría que os presentarais muy brevemente comentando un poco vuestro interés en este campo, dónde trabajáis, si pensáis aplicarlo en vuestro espacio de trabajo o cuál es el rol que tiene, digamos, este máster en vuestra perspectiva profesional. ¿A quién le gustaría comenzar? Si Bueno, queréis os digo yo, ¿eh? Ah, bien, Fabiola, venga. yo solo soy la que me lanzo al agua, pero yo estoy dando chance a mis compañeras. Muy bien, muy bien. Hace falta alguien así. Bueno, un gusto, Hazel. Yo estoy en Costa Rica, entonces son las 6:38 de la mañana, pero aquí en casa madrugamos, así que yo soy periodista de profesión y reporté durante 10 años, después pasé a la comunicación corporativa, me certifiqué en coaching de vida y liderazgo. Y pues eso me llevó a ver esa capacidad de conectar fácilmente con las personas, pero también de mentorearlas en la comunicación. Entonces, desde hace 3 años ya me dedico de forma independiente como coach y mentora en comunicación y oratoria, sobre todo para profesionales introvertidos que les cuesta en el día a día laboral el poder expresarse, tienen miedo a hablar en público, expresar sus ideas, tener ese orden, esa estructura. Entonces, cuando vi la maestría, yo dije, es la combinación perfecta de educación y comunicación y así lo ha sido ya en lo que llevamos del proceso. Qué interesante, gracias. ¿Quién puede continuar? Yo puedo Perdón. continuar. Adelante. Ah, ok, buenos días, mi nombre es Ana Jocelyn Martínez. Yo soy de México, específicamente de la frontera con Estados Unidos. Soy profesora de primaria y me decidí en estudiar este máster para crecer profesionalmente y sobre todo para ampliar el currículum con el que trabajo y para involucrarme un poco más en la promoción de nuevas estrategias de enseñanza, de algunas como situaciones que podrían darse como si fuera algo de periodismo, pero dentro de la educación. Creo que más que nada para los movimientos sociales que tenemos aquí en México. Ujú. Muy interesante también, ¿no? En un contexto particular también por temas migratorios, ¿no? Si no me equivoco, la población que se encuentra allí, así con muchos desafíos, ¿no? También desde la escuela. Pues gracias, Ana. ¿Quién puede continuar? Sí, mi nombre es Ángeles Marambio. Yo estoy acá en Argentina. Trabajo en un organismo, en un organismo público en el Estado, en la Administración Pública Nacional y además trabajo en el sector privado en 2 instituciones. Soy docente universitaria, me especialicé en el área de comunicación, Qué específicamente bien. comunicación política. Pero digamos, acá lo que trabajo es lo que tiene que ver con la capacitación. Mi formación siempre tuvo que ver con el área de comunicación y este maridaje de comunicación y educación me pareció una propuesta muy interesante. Además,
quería hacer estudios en una universidad para tener estos debates digamos, con distintos compañeros del mundo. Me parece que es una experiencia fabulosa esa, porque cuando uno está como muy enfrascado, a veces es bueno escuchar otras miradas, otras propuestas. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, Ángeles. Muy interesante. ¿Quién Buenos continúa? días. Buenos días Hola, acá. Disculpen que mantenga la cámara apagada, pero no estoy en condiciones de prenderla todavía, pero estoy escuchando tranquila. activamente. Mi nombre es Daniela González, yo soy periodista acá en Chile, que no es tan temprano como en Costa Rica, pero igual es temprano, son las 8:30 de la mañana, y yo actualmente trabajo en una fundación educacional con colegios, entonces mezclo mucho mi profesión, el periodismo con la educación, si bien... em, trabajo como el de las áreas de comunicación institucional, también apoyo mucho a los colegios en distintas cosas, como, no sé, políticas educativas que tengan que ver con comunicación. Estos temas de comunicación y educación me llegan mucho y de hecho esa es la opción por la que tomé el máster. Creo que todo lo que hemos visto hasta el momento es algo muy aplicable en los contextos educativos y acá en Chile, igual como no lo comentaba en el foro, estamos igual en un nivel bien incipiente de lo que influye los temas de alfabetización mediática y en el currículum o en lo que vemos en el día a día. Entonces está siendo un problema constante de los colegios. Eso, buen día. Muchísimas gracias, Daniela, y gracias. Creo que estaban Angie y Valentina, ¿verdad? Sí, solo nos quedan Angie y Valentina. No sé si podéis encender el micrófono a alguna de las dos y presentaros un poquito. Ah, bueno, Valentina, disculpa, sí, Valentina dijo por el grupo que estaría escuchando activamente, pero que estaba compaginándolo con otra cosa y que no podría participar. Pero Angie, no sé si podría presentarse. Bueno, si no comenzaremos nosotros y ya cuando se incorpore, pues de todas Sí. maneras ya os conozco un poco, ¿eh? Pero sin duda que me comentéis un poco lo que hacéis y que os interesa, pues me ayuda muchísimo también a hacerme una idea. Y bueno, pues es muy interesante que tenemos ámbitos bastante diversos, ¿no? Y que tenemos intereses de alguna manera diferentes, por otra no tanto, pero diferentes en el tema de la comunicación y la educación. Pues yo vengo a hablaros hoy de comprensión crítica, como sabéis, es la sesión final de cierre de módulo dedicada a esta temática y para mí es un tema que me apasiona. Es quizás de todos los que abordamos en el máster de comunicación el que más me gusta, ¿no? Eh, Creo que Albert os comentó que yo hice el máster hace unos años, unos cuantos años, hace casi 15 años. Y bueno, este máster coincidió también con mi llegada a Europa. Yo estoy radicada en Barcelona, vivo en Barcelona, pero soy cubana. Estudié en la Universidad de La Habana mi licenciatura. Y para mí fue un gran acontecimiento en mi vida, como podéis imaginar. O sea, fue la primera vez que viajé fuera de mi país, vine a estudiar a Europa y finalmente pues he hecho mi vida aquí, ¿no? Y hace 15 años que vivo aquí. Y bueno, os quería comentar un poco esto porque, a ver si vuelvo a... ¿Veis mi pantalla cambiar, verdad? ¿No veis mi pantalla cambiar? No, yo la veo en esta que es como verde, que pone Big Data Weapons of Mass Destruction. Ah, pues vale, no debería ser. A ver. Ah, vale, vale. Vamos a ver ahora. Ahora, ¿veis la presentación? No sé el resto, pero yo sigo viendo la misma, Sí, la misma. la, la misma diapositiva, sí. Vale, perdón por eso. Mm. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Vale. ¿Continúa Creo igual? que sí, creo que tienes como que dejar de compartir y volver Vale, a hagámoslo de compartir. nuevo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Sí, es como que me dice que está en pausa y le doy reanudar y no funciona. Mm. A ver, vamos a ver. Vale.
Vaya. A ver, vamos a ver ahora. ¿Eh? Vamos a ver. Vaya. A ver, vamos a ver. ¿Algo cambia? Sí, ahora vemos la primera diapositiva, la presentación, sí. Vale, vamos a ver ahora. Vale, y aquí ha cambiado, ¿verdad? ¿Veis la portada? Luego el Mm, índice Educación. y ahora no, veis yo una no, imagen. no lo veo cambiar. Vale, pues hay algún problema aquí. Ah, mira, ahora. Sí, Creo que igual va con un Es como retraso. que sí, es como que se desactivan los permisos y me hace todo el tiempo reanudar. Mm, No sé. A ver, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra vez, ¿vale? A ver si funciona. Perdón por el... ay, tranquila. sí, son cosas del a directo. ver, lo intentamos otra vez. Comparte. Y de la tecnología. Sí, ¿no? Que nos juegan malas pasadas. Además lo habíamos probado antes. A ver, si no... Yo creo que es un tema de los permisos del Mac que hace pantalla completa, que en pantalla completa no permite compartir, y sin embargo el Canva pone la pantalla del público en pantalla completa. Entonces aquí puede ser... A ver, vamos a intentarlo. No. ¿Hay algún problema con Zoom también? No sé. Y si se lo envías por el chat, por ahí, Sí, igual haré esto. A ver ahora. ahí se ve. A ver, ¿qué veis? ¿Veis algo ahora? Sí, la foto de los policías. De los policías, ¿no? Sí. Vale, Pero vale, pues está vamos a... como en modo diseño, no en la presentación, en modo presentar. Oye. Ay, se resiste, ¿no? Me vuelve a decir que está en pausa. Vale, pues entonces, de presentador, a ver si... A ver. Vale, a ver. Presentar. Tal vez si lo presenta desde un PDF, podría ser más sencillo que directamente desde Sí, es lo Canva. que... Sí, es lo que quizás haré. Lo que pasa es que... O del link, si generas Tengo el un link momentito, ¿no? De convertir el PDF. También, sí, eso igual es más ágil. el Está link es muy ágil, sí, por si tenés videos, porque el PDF pues a veces no va a captar el video, pero claro. A ver, lo intentamos una última vez y si no, os envío el link. A ver, ¿lo veis bien ahora? Voy a intentar pasar. ¿Veis la pantalla completa? Yo por el momento no veo la pantalla compartida. Vale. A ver, lo vuelvo a hacer. Madre mía. A ver, compartir. A ver. Ahora vemos la... ya, Sí, ahora sí ¿Ahora lo funciona. veis Sí, pasar? Vale, sí, sí, pues perfecto. seguimos. Lo veis bien todo en pantalla, ¿verdad? La presentación en pantalla completa. sí. Sí. Vale, genial.
Perdón por este lapsus tecnológico. Y bueno, ahora sí empezamos. Bueno, yo voy a ser un poco directa, así que no os presentaré mucho el índice. Os comentaré que, bueno, para mí fue un gran evento, efectivamente, comenzar este máster, y una de también las grandes cosas que hice en ese periodo fue hacer un viaje por Europa, ¿no? Que es lo que en ese momento nos interesaba mucho a todos. Y tengo el recuerdo de un viaje que hicimos entre Berlín y Praga, y al pasar la frontera íbamos en tren y subió a nuestro carro, subió la policía alemana revisando los pasaportes. Y me preguntaron por mi pasaporte en un acento muy alemán, así como muy fuerte, en inglés, pero con acento alemán. Y bueno, recuerdo que yo incluso no escuché bien en algún momento lo que decían, o no entendía bien, y le pregunté qué me estaban preguntando, y ellos insistieron me preguntaron, por ejemplo, si yo no sabía inglés, ¿no? También con un acento así muy fuerte. Y fue muy gracioso como cuando les di mi pasaporte y empezaron a hojearlo, en algún momento cambió completamente su gesto. Algunos supuestamente, seguramente hizo una broma, y los demás empezaron a reír, ¿no? Y yo obviamente no entendía nada en alemán, lo único que entendía fue algo de Castro, ¿no? Y bueno, supuse que tenía algo que ver con mi origen, pero nunca bueno, hasta poco tiempo después no supe qué era lo que había ocurrido efectivamente. Hasta que me apunté a una newsletter de una universidad donde hablaban de alfabetización mediática, y me llegaban mensajes en alemán. En aquel momento, que era 2012, y esta tecnología de la inteligencia artificial, incluso las traducciones, estaban en un estado bastante más primitivo, pues me permitían traducirlo con el traductor automático. Y ahí comprendí efectivamente por qué aquellos alemanes les había dado tanta risa mi pasaporte, ¿no? Y era que mi nombre significaba rehén en alemán. Obviamente el correo electrónico de esta universidad, cuando traducía, o sea, el traductor automático no podía reconocer que Hazel era mi nombre, y automáticamente lo traducía como rehén García, ¿no? Pues esto fue como la comprensión crítica, porque estos policías evidentemente no eran un servicio automático, eran personas reales que podían comprender en el contexto de qué se podían leer Hazel. Pues fue lo que me salvó de acabar en las cárceles de la policía alemana, a continuar mi viaje de Heidi, ¿no? Por las montañas alemanas. Otra cosa nos sitúa a otro contexto muy diferente, es el contexto actual, ¿no? Donde realmente el Big Data ha crecido muchísimo más en potencia, en desarrollos, en capacidades, y nos enfrentamos a una magnitud en cuanto a herramientas tecnológicas que incluso una autora como Katie O'Neill las llama weapons of mass destruction, ¿no? O sea, ella efectivamente piensa que el Big Data y en general la inteligencia artificial y el Machine Learning nos lleva a una dimensión, a una capacidad de procesamiento de información para la cual los humanos no estamos preparados y nos encontramos indefensos, ¿no? Aquí, por ejemplo, quería compartir con vosotros una noticia de algo que ocurrió en Países Bajos, y que, bueno, provocó un gran escándalo por el cual tuvo que dimitir una buena parte del gobierno, y fue que habían utilizado desde 2013-2014 un programa llamado Siri, que permitía determinar qué ciudadanos eran más proclives a defraudar al Estado. Aquello significaba que hubo muchísimas solicitudes de ayudas rechazadas por un algoritmo no solo racista, sino discriminatorio, que desfavorecía a las familias que no eran holandesas y que tenían otras muchas características que evidentemente tenían muchísimos sesgos, ¿no? Este es uno de los ejemplos, pero bueno, también otro ejemplo preocupante fue el uso de reconocimiento facial, particularmente en las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos, y que reveló cómo la tecnología de reconocimiento facial reproducía dinámicas que se daban ya digamos, en el mundo físico, ¿no? Que tenía que ver con cómo los policías detenían muchísimo más a ciudadanos que no fueran blancos, o que vivieran en determinados barrios de Nueva York como Brooklyn o como el Bronx, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo tenía algunas cifras para compartir con vosotros, que creo que se me ha movido un poco, pero bueno, para comprender un poco
la dimensión de los cambios que estamos hablando, ¿no? O sea, imaginaros, 5,5 millones de usuarios activos de Internet tenemos hoy en día. O sea, lo cual es muchísimo. O sea, esto representa un aumento del 32% desde 2019 y se estima que 1,3 mil millones de personas se conectaron durante el último periodo, desde 2019 más o menos. O sea, es un crecimiento bastante rápido, ¿no? Aunque aún se quedan muchas personas fuera, se estima que esta es una brecha que se va a saldar dentro de poco, ¿no? Otras cifras que llaman la atención es la cantidad de millones de dispositivos de Internet de las cosas, ¿no? que va creciendo rápidamente y particularmente con el uso de la tecnología de inteligencia artificial. Y por supuesto, esto también tiene un efecto en la cantidad de datos que se generan eh, en un ritmo muy acelerado, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede ver, para que entendamos visualmente la magnitud de ese crecimiento, podemos ver que si en 2010 se crearon 2 zettabytes, pues podemos ver cómo en este año esto es un pronóstico, pero se cumplen más o menos los datos. En 2025 vamos por 182, o sea, imaginaros el crecimiento exponencial al que estamos, que se vive ahora mismo. Y para 2028 esa cifra será de 394. Pues realmente son datos que nos dicen un poco la magnitud del cambio que estamos experimentando, ¿no? Y luego también hay algo que me parece muy interesante que tiene que ver con los datos sintéticos. O sea, son datos que son artificialmente generados mediante algoritmos y que pueden basarse en la síntesis de datos ya existentes o en la creación de otros nuevos, ¿no? Y que sirven, bueno, sobre todo para crear set de datos cuando estos datos no existen, pero también para simular, ¿no? Tratamientos de datos cuando son datos sensibles, donde puede haber elementos de privacidad, ¿no? Que puedan ser sensibles, por ejemplo, los datos públicos, ¿no? Y bueno, estas son cosas que se están utilizando también por los gobiernos y por los estados para, por ejemplo, se utilizó en Valencia cuando la crisis del 2019, del COVID, para simular un poco las evoluciones de la crisis y cómo poder darle seguimiento. Y bueno, son temas también que nos abocan a muchos desafíos que vamos a abordar durante este ratito que estaremos conversando, ¿no? ¿Sabéis quién es? Los que hemos estudiado comunicación, normalmente conocemos muy bien a Marshall McLuhan, fue uno de los grandes profetas de la era de Internet. Él vivió lo que era el principio, ¿no? De la era electrónica y profetizó muy bien lo que sería una aldea global, ¿no? Una gran aldea donde todos estaríamos conectados, donde el tiempo y el espacio se reducirían de manera considerable, mínima, gracias a las tecnologías de la comunicación y la información. Y que bueno, pues él señalaba pues varias aristas de este fenómeno. Por una parte, que esto nos permitiría fomentar la empatía, el conocimiento del otro, pero por otra parte podría también favorecer el surgimiento de tribus, ¿no? Donde cada una se encerraría en sus propias creencias, opiniones, puntos de vista y finalmente terminaría creando pues una falta de diálogo, ¿no? Una falta de códigos comunes. Yo pienso que la gran incertidumbre, ¿no? E incluso el gran desafío que tenemos, que tenemos que dar respuesta en nuestra era es a cuál modelo nos acercaremos más, ¿no? Pues bueno, pues el mismo Marshall McLuhan tiene una de su frase, ¿no? Su frase que no es solo una frase, es un lema, es el medio, es el mensaje, ¿no? Y es una frase muy controversial, yo sí, o sea, no creo que esté de acuerdo con ella al 100%, pero sí que nos dice muchas cosas interesantes y es como muchas veces el mensaje no es solo lo que se comunica a través del medio, sino también la forma en que ese medio estructura, legitima, da forma al mensaje y a la comunicación, ¿no? Y esto es algo que yo creo que se puede ver claramente en el mundo de hoy y que incluso se puede ver en retrospectiva cuando vemos otras tecnologías y otros medios de comunicación, ¿no? O sea, por ejemplo, la televisión no es únicamente pues una telenovela que podemos ver y que nos cuenta una historia. La televisión también es un género que nos hace comprender que
lo que estamos viendo se ajusta a ciertas normas, a ciertas pautas narrativas. La televisión también es como se edita el contenido y hay lapsos de tiempo que no aparecen directamente en la historia, pero que podemos comprender que han ocurrido aun cuando no lo veamos. La televisión también es la organización de horarios y de parrillas, donde a cada hora va un programa diferente. La televisión son muchísimas cosas más que lo que efectivamente podemos ver a través de ellas, ¿no? Y como esto pasa con la televisión, pues pasa también con las redes sociales y lo veremos ahora próximamente. Y pasa muchísimo más cuando hay una tecnología que es capaz de amplificar, que es capaz de manipular esas comunicaciones desde un algoritmo, desde una máquina, ¿no? Son todas cosas que son todas características que estructuran el mensaje, que le dan forma de una manera en que nuestra racionalidad y nuestra comunicación también varía con esas estructuras, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a hablar de comprensión crítica, ¿no? Y para hablar de comprensión crítica tenemos que situar un poco el concepto de alfabetización mediática, aunque ya quizás lo hayáis visto un poco, pero bueno, básicamente de lo que hablamos es de una alfabetización, ¿no? O sea, la alfabetización se define como la capacidad de leer y escribir, entendiendo un enunciado sencillo relacionado con la vida cotidiana, ¿no? O sea, son habilidades de lectura y escritura y que en el contexto actual, en el contexto de los medios de comunicación, pues se da una nueva alfabetización de los siglos XX y XXI, ¿no? Que se ocupa de los nuevos lenguajes de los medios de comunicación, que incluyen el audiovisual, que incluyen lenguajes interactivos y relacionados también con Internet, ¿no? Y obviamente es una alfabetización que nos permite acceder a toda una serie de actividades que son centrales en nuestra sociedad y para la vida cotidiana de cada individuo, ¿no? Ello incluye, por ejemplo, el trabajo, que cada vez está más mediado por plataformas tecnológicas o electrónicas, el acceso a la información, el acceso al debate político, la comunicación con nuestros pares, ¿no? Con nuestros familiares, el consumo de información, o sea, perdón, de narrativas, de historias, que no es únicamente ya lo que podría ser un libro, sino que también son películas o series, como vemos en el caso de Netflix, etc. Y bueno, pues está claro que aquí hay un tema también muy relevante que es el paso de una brecha digital, que era de lo que se hablaba en estadios más elementales de Internet, hasta una brecha democrática, porque finalmente hablamos de que cuando los individuos no pueden participar por igual en esta sociedad de la información en la que viven, pues no únicamente pierden el acceso a Internet per se o el acceso a determinada información, sino que al final acaba ocurriendo una brecha mucho más grande que tiene que ver con las expresiones culturales, con la participación en la sociedad y algo que no es menos importante y es el riesgo de quedar atrás en la economía digital, ¿no? En un sistema pues muy excluyente, ¿no? Y cada vez, como sabemos, pues más desigual, porque se produce una gran concentración y desigualdad en las economías digitales, ¿no? Pues sí, entonces esta alfabetización informacional, que si recuerdo bien vosotros veis como AMI, ¿no? Alfabetización mediática e informacional, pues se trata de empoderar a las personas y a las comunidades para participar en las sociedades de conocimiento, ¿no? Y pues va encaminada a desarrollar habilidades como habilidades individuales para gestionar, abordar y utilizar los medios de comunicación, como pueden ser el pensamiento crítico, que es la que nos ocupa hoy, pero también la resolución de problemas y la colaboración. Fijaos que estas dos últimas, pues es quizás de las que más se hablan en el contexto actual, ¿no? Y en el contexto de la inteligencia artificial, en el que sabemos que muchísimas de las actividades que hacemos los humanos pueden ser reemplazadas, ¿no? Aquellas que son como más mecánicas y más automatizables, pero las que sí no pueden ser reemplazables de momento son aquellas que tienen que ver con la resolución crítica de problemas y con bueno, y obviamente con la colaboración de la cual depende incluso todo, ¿no? O sea, de redes de colaboración muy amplias. La colaboración sigue siendo un elemento esencial, independientemente de que haya una tecnología que sea capaz de automatizar muchos procesos, ¿no? Y por eso yo quería compartir con vosotros algo que yo creo que es el ABC de la alfabetización mediática. No sé si la habéis visto en módulos anteriores del máster,
la pirámide de la alfabetización mediática. Esta pirámide está en una publicación de la Unión Europea en que es coautor José Manuel Pérez Tornero, el fundador del máster, y que yo pienso que distingue muy bien cuáles son los criterios y las variables que tienen que ver con la alfabetización mediática. O sea, y ellos lo ven como una pirámide, ¿no? En la base tienen que estar todos los aspectos que son ambientales, ¿no? Que tienen que ver con el sistema de medios de un país determinado, que tiene que ver con la disponibilidad de medios, con el contexto de alfabetización mediática que se vive en una comunidad determinada o en un país. Y en el nivel segundo y el más alto de la pirámide, pues aparecen lo que son las habilidades individuales, que cada individuo debe tener para ser capaz de desarrollarse de manera plena en esta sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, si vamos un poco más al detalle, en este piso intermedio se encuentran lo que son las habilidades de uso, o sea, habilidades básicas de poder saber acceder a un ordenador, una plataforma o tecnología determinada. Y luego están las competencias de comprensión crítica, que creo que son las que nos interesan ahora, ¿no? Aquí pues se señala, por ejemplo, el conocimiento de los medios y de la regulación de los medios, eso es básico. O sea, yo recuerdo mi abuela siempre contaba que mi bisabuela, que era ¿no? Era una migrante audiovisual, eh, se ponía a ver la televisión, veía la telenovela, un miércoles, por ejemplo, y el domingo ponían la repetición, ¿no? Y entonces dice que mi bisabuela se ponía a hablar con la televisión y le decía, pero corre, escápate que te van a volver a matar, ¿no? En este caso, mi bisabuelita, que venía de otro mundo completamente diferente, ella no conocía los códigos de la televisión, no conocía que había una parrilla que se repetía el domingo la telenovela, ¿no? Pero bueno, esto es a nivel superficial, luego hay un poco más allá, ¿no? Luego esto incluye también entender cuáles son el modelo económico de la televisión, por ejemplo, en ese caso, pero también en el contexto de hoy sería reconocer cuál es el modelo económico de las plataformas digitales. Entender que las plataformas digitales pues viven de la publicidad y para que haya publicidad tiene que haber personas atentas que vean, que visualicen esos anuncios y que luego compren los productos que se publicitan o no, pero al menos ese tiempo de atención, esa mente atenta a lo que se vende, pues es importante para que vivan estas plataformas, ¿no? Y que por tanto, pues a veces el contenido disponible no es aquel contenido que sea ni más relevante desde el punto de vista ciudadano, ni más noticiable, es el contenido simplemente que capta la atención. Y pues aquí se cuelan desafortunadamente contenidos pues escandalosos o que generan polémica, etc. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante, ¿vale? Ahora quería ilustrar un poco a qué se debe con esto de cómo funcionan los medios y también cómo están regulados, ¿no? O sea, cómo estas dinámicas también están reguladas y conocer la regulación de medios, porque esto es lo que también permite a un ciudadano crítico ser capaz de denunciar cuando un contenido de medios no cumple con ciertas normas, ¿no? Aquí pienso, por ejemplo, en países que tienen una autoridad reguladora importante, como por ejemplo en Francia, ¿no? El CSA, el Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, ¿no? Que recibe muchísimas denuncias. ¿Por qué? Porque los ciudadanos conocen la regulación sobre los medios. Y cuando hay ¿no? Cuando se quiebra esa ley, cuando hay algún hecho que quiebra esas normas, pues es denunciado inmediatamente. Y por tanto es importante un ciudadano crítico en ese sentido, pues que sea capaz de reconocer cuando hay una falta y denunciarlo, obviamente. Luego, por ejemplo, el comportamiento del usuario. Y esto aquí, pues tendríamos muchísimos ejemplos. También vosotros, cuando queráis, me podéis interrumpir, por favor. Veo que estoy haciendo un monólogo. Y me encantaría si tenéis algún ejemplo, si queréis comentar, por favor, levantar la mano y incluso a lo mejor ver si estoy hablando mucho y no me doy cuenta que alguien levanta la mano y me quieres ayudar también, ¿vale? O podéis interrumpirme directamente, de verdad. No esperéis que os dé la palabra, ¿vale? Podéis interrumpir sin ningún problema.
Comportamiento del usuario. No es lo mismo un usuario crítico que accede a la información de manera controlada, de manera activa, a un usuario que consume la información en segundo plano, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando, pero dejo la tele de fondo, estoy haciendo algo, pero dejo la tele de fondo y voy oyendo cosas y no sé quién las dijo, luego no me acuerdo ni en qué contexto era, a lo mejor estaban desmintiendo ese hecho, pero a mí por alguna vía me entró, o sea, lo consumí y luego lo saco fuera de contexto. O sea, hay una gran diferencia en cuanto a comportamiento del usuario, ¿no? Aunque aquí también ellos hacen mucho énfasis en cómo se produce la navegación, por ejemplo, cuando se hace de un clic a otro, navegar de manera ordenada, controlada y obviamente comprender el contenido de los medios, que bueno, esto ya es un poco más obvio. Y yo creo que en este modelo es muy importante, ellos le dan mucha importancia a lo que son la comprensión, a lo que es la comprensión crítica como base de las habilidades comunicativas. O sea, para ellos es muy importante en el sentido de que un usuario que tenga habilidades comunicativas, que sepa, por ejemplo, producir un vídeo para una plataforma, que es capaz de dar un mensaje, que tiene las competencias para decirlo. ¿Daniel está pidiendo palabra o me equivoco? ¿Puede ser? No, estaba intentando como mover mi pantalla y apreté algo que Vale, no. vale, pues nada, perdón. Em, pero si no tiene las competencias críticas, pues es muy probable que lo que diga sea una gran tontería, ¿no? Porque si no es capaz de ser crítico con la información que recibe, pues es capaz, solamente repita o diga cosas muy, muy obvias que realmente no aportan a la discusión y al diálogo. Y luego, bueno, podéis ver otros, ¿no? Como las relaciones sociales, la creación de contenido, como decía, un vídeo en TikTok podría ser, o sea, un usuario podría tener una capacidad de creación de contenido en TikTok, pero luego lo que dice, como no tiene competencia crítica, pues no tiene no ofrece una contribución de valor a la comunidad y el diálogo, ¿no? ¿Hay alguna duda aquí? ¿Podemos seguir? ¿Alguien quiere comentar algo? Vale, pues seguimos. Vale, pues bueno, aquí básicamente, pues esta fue una propuesta que yo hice en mi tesis de doctorado, porque para mí era más importante. O sea, yo no creo efectivamente que este sistema piramidal sea refleje suficientemente la realidad de lo que pasa hoy, ¿no? Muchas veces las personas adquieren capacidades críticas porque se ponen a comunicar, ¿no? Y comunicándose también se exponen a puntos de crítica, a otras perspectivas y a otro tipo de crecimiento que a veces también hace crecer las competencias creativas, ¿no? Por eso yo pienso que es un sistema concomitante, ¿no? O sea, que se producen en paralelo mm, las diferentes habilidades se pueden ir retroalimentando y pueden ir creciendo de manera paralela y no se necesitan una como base de la otra, ¿no? Pero bueno, básicamente es lo mismo. O sea, se ven cada una de las competencias como habilidades que permiten el procesamiento y la producción de información y como todo eso está sustentado por estructuras de conocimiento que se van produciendo, que se van, digamos, consolidando a lo largo de los años y de la interacción con los medios y que, bueno, pues permiten ir articulando la información que se recibe con la información que se tiene anteriormente y crear, pues, contenidos que al final siempre están cambiando, incluso esas propias estructuras siempre están cambiando para un individuo, ¿no? Bueno, yo voy a ir un poquito más rápido porque veo que quiero deciros muchas cosas y no sé si tenemos el tiempo necesario, así que voy a ir apurando un poquito. Bueno, aquí hablamos nuevamente de la desigualdad y volvemos un poco a la brecha, ¿no? Aquí decía la secretaria general de la ONU, Amina Mohamed, que la brecha digital podría convertirse en una nueva cara de la desigualdad, ¿no? Por el punto hasta el cual están siendo importantes estas plataformas y estos medios, ¿no? Y el acceso también a Internet y a la economía digital. Y bueno, hay muchos autores que empiezan a hablar, o que bueno, ya llevan unos años hablando de ir un poco más allá de la brecha digital. No se trata únicamente de la brecha digital,
sino de que hay múltiples brechas, ¿no? Que se van concatenando y que se van acentuando, desgraciadamente, en muchos casos, ¿no? Una primera brecha sería aquella que tiene que ver con los componentes sociodemográficos, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con el país donde vivo, el género al que pertenezco, la edad que tengo, el barrio donde he nacido, si soy urbana o si vivo en el campo. En fin, todas estas son, o los recursos que tengo, todas estas son características que constituyen barreras o pasillos, ¿no? Hacia la adopción de las nuevas tecnologías, ¿no? Aquí os pongo un par de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, se sabe por estudios que en cuanto al uso de Internet, ojo, no para todos los medios, pero que para el uso de Internet, pues las personas más jóvenes, las personas con educación, que hacen un uso diverso de la web y que se sienten cómodos utilizando Internet, pues tienen más competencias o es posible que adopten la web de una manera mucho más creativa y más adaptada con sus proyectos de vida que las personas que fueron adoptantes posteriores de la web y que no utilizan información para el trabajo. Esos son componentes demográficos que están ahí que no podemos obviar. O por ejemplo el país, los países, ¿no? El país de donde vengo y la penetración de Internet y de esas tecnologías que hay en esos países. Lo que vemos es como la brecha digital se va cerrando porque realmente la disponibilidad de tecnología va creciendo en todo el mundo y en este gráfico se puede ver muy claramente, ¿no? Si, por ejemplo, si nos fijamos en una época como el 2000, vamos a ver que en regiones como en Asia del Sur o en el África subsahariana, las tasas de población que utilizaba Internet pues eran muchísimo más bajas, pero abismalmente más bajas que en Norteamérica y en Europa. Pero ya vamos viendo cómo después en América y Europa pues esa curva se va aplanando, porque la adopción estuvo antes, pero esa curva se va aplanando y en otras regiones como estas más que lo adoptaron más tarde, pues se produce, digamos, ese aumento. O sea que es muy probable que la brecha se vaya a cerrar o, digamos, a acercar. Sin embargo, hay otras brechas que vienen posteriormente y que ahora mismo nos preocupan un poco más, ¿no? Aquí os pongo otro ejemplo que es fabuloso, ¿no? Que me parece muy ilustrativo, que es el tiempo de adopción de las plataformas según cada plataforma, ¿no? El tiempo en que estas plataformas llegaron al 1.000.000 de usuarios. Si lo veis, por ejemplo, miremos Facebook, ¿vale? Que fue lanzado en 2004, ¿no? O sea, fueron 10 meses tardó y Facebook fue bastante viral, ¿no? Porque realmente proponía dinámicas, servicios, ¿no? Que eran bastante atractivos, por decirlo de alguna manera. Pues fijaos en ChatGPT, o sea, en solo 5 días alcanzó el 1.000.000 de usuarios. Podemos ver varias razones, no quiero, seguramente que no se trata únicamente de que hay más disponibilidad de Internet, que seguro que también. También es una tecnología atractiva, que promete mucho beneficio, ¿no? Hay un conjunto de cosas, pero sin dudas puede ilustrarnos, ¿no? Lo rápido que va la adopción de estas tecnologías. Y bueno, estos autores hablan de un giro hacia una brecha de los usos. O sea, lo importante no sería tanto esa brecha sociodemográfica o esa brecha digital, sino una vez que tenemos todos Internet, ¿qué hago yo con esa tecnología? ¿La utilizo para ser productivo, para crear cosas nuevas que aporten a mi comunidad, a mi contexto o a mí mismo, a mi proyecto personal de vida? ¿O la utilizo para usos pasivos que lo que hacen es competir con el tiempo que tengo como ser humano productivo, ¿no? Y bueno, algunos de estos autores aquí hay debates, ¿eh? No significa que sea algo muy cerrado, pero creo que es interesante de comprender. Dividen entre lo que son usos de entretenimiento y usos beneficiosos, ¿no? Los usos beneficiosos serían los que tienen que ver con el desarrollo personal, o sea, por ejemplo, estudiar, trabajar, el aprendizaje a lo largo de la vida. Aquí creo que están mezclados, ¿es cierto? Serían el uso, por ejemplo, de información para informarme acerca de lo que pasa en mi contexto. Bueno, perdón, no. Noticias es lo que pasa en mi contexto a nivel político, social,
económico, o para obtener información para tomar decisiones informadas sobre mi vida o sobre mi futuro, o para comprender un fenómeno que es relevante para mi comunidad. Esos serían los usos beneficiosos, ¿no? Y luego hay unos usos que son de entretenimiento, bueno, que yo me paso pues 2 horas charlando con una amiga de cosas que son anecdóticas, ¿no? Que realmente no tienen un impacto en nuestro proyecto de vida, para mejorarla. O que yo me pase pues 4 horas del día consumiendo un contenido que me da una gratificación inmediata, pero que no, o scrolleando vídeos en alguna plataforma, o jugando, o sea, serían usos de entretenimiento. Luego vamos a ver que esto no es de todo así, como os decía, o sea, hay juegos y juegos, ¿no? Todos los juegos nos hacen perder el tiempo. Yo creo que la clave para entender esto, más que el uso en sí, es realmente si el uso que estoy haciendo me está ofreciendo un resultado que es valioso, que aporta algo a mi proyecto de vida y al proyecto de mi comunidad, o si es un aporte que, bueno, que se disipa, ¿no? Que no tiene un gran valor, que es simplemente gratificación inmediata, pero que no puedo utilizar para nada más. O sea, yo creo que ese sería el clivaje, ¿no? Para entender lo que son usos beneficiosos y no beneficiosos, ¿no? Y por decirlo de alguna manera. Y bueno, finalmente, aquello, pues esta concatenación de brechas, pues nos llevaría finalmente a una brecha democrática, ¿no? Por ejemplo, podemos ver cómo la comprensión crítica, ¿no? Esto que decíamos antes de cómo tributa a un usuario que es capaz de tomar decisiones, de que es capaz de tomar decisiones, informarse de manera adecuada, de discernir si una información es fiable o no, pues al final son cosas que nos permiten participar en la vida pública y participar en nuestro propio proyecto de vida, pues de una manera más activa, ¿no? Donde nosotros mismos somos los que tomamos decisiones, ¿no? Como protagonistas de esos proyectos y no simplemente como usuarios pasivos, ¿no? Eso es lo que hace que seamos capaces de construir proyectos que nos acomoden a nuestros intereses y que no sigamos el proyecto de otro, ¿no? Lo que diseñan otros para nosotros, que es muchas veces lo que pasa cuando simplemente estamos siendo usados como como atención, ¿no? Para la publicidad, ¿no? Yo creo que eso es clave. Aquí, por ejemplo, hay un estudio que yo quería compartir con vosotros y que ya miraréis luego, que es desde Chile también, como está Daniela, que a lo mejor creo que puede ser interesante para revisar, que es cómo la manera en que las personas accedían a Internet pues generaba resultados diferentes desde el punto de vista democrático, ¿no? Y en este caso los autores explican cómo eh, aquellos con competencia crítica pues podían hacer un uso más relevante, más significativo de Internet y de la participación, del diálogo en Internet, pues para hacer avanzar proyectos políticos propios, valores propios y, bueno, una evidencia sobre esto. Vale, yo os quería poner ahora, pues conectando de nuevo con McLuhan, esto de que el medio es el mensaje, pues yo quería conectar un poco con esta idea para que intentáramos comprender, e incluso retomando algunos de los elementos que hemos visto en el foro, cómo, cuál es el mensaje en tiempos de redes sociales, incluso en tiempos de, ¿no? Una potenciación ahí algorítmica que también es posible con la inteligencia artificial y bueno, pues con otras aplicaciones como la inteligencia artificial generativa, etc. Por eso os quería compartir algunos ejemplos, ¿no? Algunos casos que nos permiten entender cuál es ese mensaje, cuáles son esas características, esos elementos típicos de las dinámicas de redes sociales que al final nos llevan a unas estructuras que acaban articulando nuestra manera de interactuar también como sociedad, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de expresarnos en estas plataformas. Un ejemplo es el discurso del odio, ¿no? Aquí, en este caso, hay un vídeo por ahí enlazado, pero ya lo miraréis tranquilamente para no consumir demasiado tiempo con esto. Os quería poner el ejemplo del verano pasado en Inglaterra. Hubo
bueno, un ataque a varias niñas que fallecieron en una clase de danza relacionada con con la temática de Taylor Swift, ¿no? E inmediatamente, pues estos personajes que son conocidos odiadores en internet, pues difundieron enseguida información falsa sobre que tenía origen migrante la persona que cometió el ataque, que no era cierto, y lo difundió con un nivel de odio, con una emocionalidad que vosotros podréis ver después en el vídeo, que seguramente veréis que es muy impresionante, ¿no? Cuando realmente estaba difundiendo información falsa, ¿no? Obviamente Andrew Tate es no sé si lo conocéis, tiene que ver también, habréis visto, perdón, la serie, ay, esta serie que ha visto muchísima gente sobre Adolescencia. adolescencia. Gracias, muchas gracias. Pues es el que es uno de los que inspira este discurso machista que es mencionado un poco en la serie de Adolescencia. No sé si la habéis visto, pero yo creo que es interesante verla porque también nos dice mucho del contexto que estamos viviendo y creo que puede ser muy interesante para reflexionar sobre estas cuestiones de comprensión crítica, sobre todo respecto a adolescentes, ¿no? Y sobre todo si alguna de vosotros estáis trabajando eso en escuelas, pues creo que es muy interesante. Un ejemplo de cómo la comprensión crítica pues resulta crucial, ¿no? Porque esta es una de las dinámicas, son los discursos del odio, ¿no? Cómo se viralizan rápidamente a través de varios fenómenos que también abordaremos ahora, y que son realmente un peligro y que nos llevan más a la tribalización de la que hablaba McLuhan, más que a la empatía, la puesta en común y el diálogo, ¿no? Y como veis, los contenidos de odio son contenidos que se viralizan rápidamente, porque generan una gran emocionalidad, porque generan polarización, porque todo el mundo tiene una opinión al respecto. Se acaban compartiendo rápidamente, se acaban convirtiendo en objeto de largos debates que hacen que la gente esté conectada, ¿no? En el sentido en el sentido literal, no en el sentido real, que es conectar como humanos, conectar como ciudadanos, conectar como personas, es decir, no conectar como enchufado a una pantalla. Otro ejemplo que ya conocéis también muy bien, en 2020 cómo creció la membresía de QAnon de manera brutal gracias a algoritmos de Facebook, ¿no? Y esto está muy documentado. Hay un libro que también os recomiendo que se llama Las redes del caos, que os lo pondré también en la bibliografía, pero que explica muy bien cómo los algoritmos de Facebook pues ayudaban a crear este efecto burbuja, ¿no? Incluso a través de los grupos, porque a la que buscabas un contenido, te interesabas por un contenido que estaba marcado ideológicamente o con una opinión muy cerrada sobre ese tema, pues continuaba el algoritmo proponiéndote el mismo tipo de contenido, sugiriendo grupos y te acaba encerrando en un canal de opinión, en un canal temático muy específico y te remite muy poco al diálogo y a la confrontación de esas ideas, ¿no? Esto lo podemos ver con QAnon en ese contexto, pero también lo podemos ver con el movimiento antivacunas. Lo podemos ver con muchos temas también de crianza, por ejemplo, si alguien tiene hijos también lo puede ver, ¿no? El tema de crianza respetuosa versus crianza tradicional. Pues todo aquello que genere polémica, pues incluso yo diría que son como temas un poco tribales, ¿no? O sea, de crear una tribu en torno a determinadas ideas pues muy específicas. Y bueno, también un contexto de populismos, ¿no? Donde hay una ruptura deliberada con el discurso político tradicional y una figura como la de Trump lo ilustra muy bien, ¿no? O sea, Trump quiere desmarcarse con su discurso político y no solo con sus acciones, que también, de la política tradicional como una manera de acercarse al hombre común, ¿no? Al hombre de la calle que está harto de los políticos, ¿no? Aquí también entra en juego toda esta dinámica también de la desconfianza en las instituciones tradicionales, ¿no? Pues al final este lenguaje lo que hace es permitirle distanciarse de la élite política tradicional
y alinearlo con el estadounidense común, ¿no? Por eso utiliza un discurso informal, simple y no convencional, que al final refleja una personalidad de un outsider, ¿no? De alguien que viene de fuera y que ha ocupado el poder pues para reivindicar el poder de los de abajo, ¿no? Una narrativa así como muy, muy simple, muy populista, muy directa. Por ejemplo, frases como las que utilizó con el presidente de Ucrania en la última sesión, pero también como las que utilizó anteriormente, esta que se utilizó con Corea del Norte, ¿no? Que dijo Fire and Furious the world has never seen. Esto es algo impensable que un político dijera eso, ¿no? Un político que debe estar formado en la diplomacia, en el diálogo, pues hablar de una manera así amenazante y violenta, pues es algo que evidentemente es una característica de los populismos. Y bueno, obviamente el estilo conversacional, ¿no? Frases breves, simples, utilizando verbos, ¿no? Para ilustrar acción, simplicidad. Y bueno, aquí entra también entran en juego también las burbujas filtro. Creo que vosotros lo mencionabais en el foro, ¿no? Cómo pues a través de estas plataformas pues podemos seguir a las personas que nos gustan, dejar de seguir a las personas que no dicen lo mismo que nosotros y pues acabar creándonos una burbujita en la cual vivimos, nos sentimos seguros, las personas comentan lo mismo que nosotros, pero al final lo que ocurre, ¿no? Son como mundos apartes que coexisten pero que no dialogan entre sí y que acaban generando pues violencia, extremismos y una falta de diálogo que puede ser muy grave, ¿no? Para convivir como humanos. Aquí me gusta siempre mencionar este ejemplo ¿no? De lo que era otro gurú de la comunicación de redes, que fue Nicolás Negroponte, que hablaba de Daily Me, ¿no? O sea, y esto es algo que muy rápido salió. The Daily Me era un paquete de comunicación personalizado. Yo no sé si se acuerdan creo que se llamaba Google Feed, ¿y me lo recuerda? Que era como un servicio de estos de indexación de noticias, donde tú podías seguir a los diarios que compartían tu punto de vista. Esto era como muy directo, pero ahora también lo tenemos a través de las redes sociales. O sea, si vemos la cantidad de usuarios que acceden a las redes, a la información y a las noticias a través de las redes sociales, pues es un número altísimo. Y estas personas obviamente acceden porque tienen contenidos que resuenan con sus opiniones políticas, ¿no? O sea, al final es un canal personalizado de noticias que acaba siendo, como dice él, una prisión de nuestro propio diseño, ¿no? Y es lo que otro autor llama una arquitectura de control. Es una arquitectura de control. Yo me hago en mi casa del tamaño que me gusta, del color que me gusta, y los humanos no podemos vivir así, porque vivimos en sociedad y necesitamos tener confrontación, necesitamos serendipia, ¿no? Como dice este mismo autor, para ser capaces de encontrar la opinión diferente. Es lo que pasaba en el Ágora, creo que también lo pusisteis de ejemplo en el foro, que este me encantó, ¿no? Creo que, si no me equivoco, fue Ángeles, que comentaba cómo el Ágora, el modelo de democracia tradicional, pues estaba pensado en un contexto de escasez informativa respecto a lo que tenemos hoy, ¿no? Y era un espacio donde obviamente la participación era mucho más directa, mucho más evidente. Pero más allá del Ágora como espacio participativo democrático, al final el espacio público en general es un espacio de confrontación de la diferencia. Y cuando yo me encuentro con otro humano que tiene diferentes condiciones que yo, que es de otra raza, de otro género, de otra clase social, que piensa tiene otra opinión política, y yo me confronto con él, pues al final las facilidades de la comunicación oral, de la gestualidad, las emociones que expresamos con ¿no? con nuestro rostro, la presencia física, pues son elementos que hacen que yo me ponga en un canal de comprensión y de diálogo real. Pero cuando estos canales de comunicación están tan deshumanizados, pues simplemente la empatía y el diálogo pues resultan mucho más difíciles, ¿no? Aquí tenemos un gran desafío. Bueno, pues otros ejemplos un poco más rápidos, las cibercascadas. El hecho de que una información se pueda viralizar rápidamente y que a veces no dé tiempo a confrontarla, porque
el modelo económico de los medios de comunicación está tan pensado para la inmediatez, para compartir rápidamente, para que no quedarse atrás, para no ser el segundo o el tercero que lo dijo o que emitió una opinión, que muchas veces no hay tiempo para la comprobación de los hechos, ¿no? Y se acaban produciendo estas cibercascadas, ¿no? Que va cayendo, el hecho va cayendo en diferentes niveles y se sigue reproduciendo de una manera masiva sin que haya tiempo para la comprobación. Y muchas veces cuando hay tiempo para la comprobación, nadie hace caso porque todo el mundo está en la vorágine del compartir, del escandalizarse, del reaccionar, ¿no? de la acción inmediata. Obviamente la desinformación, o sea, y creo que eso también lo hablábamos en el foro, como temas que son objeto de una discusión científica profunda, razonada para concretar con hechos, con razonamientos, pues acaban convirtiéndose en una lucha ideológica, ¿no? Y un ejemplo es esto, ¿no? Como Twitter se ha convertido en un espacio de relativización del tema y de banalización, sobre todo, del tema del cambio climático. E incluso los científicos son atacados por gente negacionista del cambio climático y, bueno, pues se arriesgan, incluso viven eventos violentos cuando realmente no es un tema de discusión, ¿no? Y mucho menos en esa plataforma y mucho menos de violencia, ¿no? Bueno, pues aquí hay otras cosas que creo que son muy, muy alarmantes. Y esto es una noticia reciente, creo que sale el 19 de mayo. Fue a partir de un estudio de la revista, publicado en la revista Nature, que decía que la inteligencia artificial es capaz de ganar a los humanos en debates cuando dispone de información personal. O sea, cuando la inteligencia artificial es capaz de utilizar criterios que conoce de la persona, como por ejemplo, pues eso, a qué grupo social pertenece, su nivel educacional, su nivel socioeconómico, pues es capaz de ganar las discusiones en un 64% de los casos. Lo cual nos dice que nos arriesgamos de manera muy grave a acciones de manipulación. Creo que también pusiste el ejemplo de Cambridge Analytica, ¿no? Cómo fue manipulada la información para de manera, ¿no? ¿Cómo se dice? Personalizada, pues manipular las opiniones políticas o acabar de convencer a aquellos que no tenían una opinión muy concreta. Pues esto es un caso en que la manipulación pues tiene un gran terreno, ¿no? Si esta tecnología realmente es capaz de debatir con esta eficacia. ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Cuál es el mensaje que nos da este medio de las plataformas de redes sociales en tiempos de inteligencia artificial? Pues que la conversación política ya no es neutral, que hay personas, que hay entidades, intereses detrás de estas herramientas que son capaces de manipular la información a su antojo y que esta percepción de la realidad puede ser diseñada por estas personas para que creamos en determinado proyecto, objetivo que tenemos que adoptar o no, ¿no? Bueno, pues rápidamente, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo primero, lo hablábamos también en el foro, si es únicamente con la alfabetización mediática es posible fomentar la comprensión crítica. Yo creo que necesitamos mucho de regulación aquí, y aquí os pongo este ejemplo para que lo veáis posteriormente, que es un primer reglamento que ha emitido la Unión Europea, más bien conservador, porque es una tecnología que evoluciona tan rápido que no se puede regular de manera tan tajante y además con muchas evoluciones, ¿no? Con muchos desarrollos muy emergentes, y a veces, pues obviamente la política tarda un poco más porque hay que consensuar, hay que poner de acuerdo, hay que revisar si nos restringe otras libertades. A veces la regulación le cuesta mucho ponerse al día o llevar el ritmo y el paso de los avances tecnológicos, ¿no? Pues bueno, relacionado con lo que vimos como elementos de la pirámide, como habilidades y criterios, sobre todo la conciencia de uno mismo, la conciencia de proyecto de vida propio, proyecto de país en la medida de lo posible, proyecto de comunidad. Si no, no tiene que ser de país, puede ser de comunidad, puede ser de... sí, yo creo que de comunidad es el término más exacto, ¿no? De hacia dónde quiero ir y cómo estas tecnologías me pueden servir para llegar a ese proyecto, o por el contrario, me pueden entorpecer el paso porque
porque roban mi tiempo creativo, porque me manipulan la información a la que accedo, porque desinforman, porque crean cortinas de humo, etcétera, ¿no? El control de los canales y rutinas personales, o sea, no hay que verlo todo, ¿no? No hay que dejarse exponer a todo tipo de información, hay que elegir, pero de manera, obviamente, no buscando resonancia con nuestras opiniones, sino buscando diversidad, buscando equilibrio, buscando fiabilidad de la fuente. Y bueno, otras cosas que hemos comentado, como la comparación de diferentes perspectivas de información, tener conocimiento referencial de cómo funciona el sistema de medios. Aquí yo también os ponía a James Potter, que también es un libro que me gusta mucho, que habla del personal locus, ¿no? Que es ese momento en que yo me pongo en mi centro y digo, ¿qué quiero yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi deber como ciudadano? ¿Cuáles son mis derechos? Y ser capaz de utilizar unas herramientas u otras en función de esto, ¿no? Bueno, esto más o menos lo hemos dicho, lo hemos comentado. Esto, ahora que lo leo, me parece visto como este mundo hoy, me parece un objetivo muy casi que ingenuo. Aquí dejo una pregunta para el debate. Pero bueno, nunca podemos tirar la toalla, ¿no? No podemos ver algo como demasiado utópico, ¿no? O sea, hay que caminar hacia donde queremos sí o sí. Queremos saber cómo lo hacemos. Y bueno, para acabar, pues en esta línea quería compartir con vosotros esta frase de Edgar Morin que dice: navegamos en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. No lo conocemos todo, estamos ante una tecnología que, bueno, ojalá que saquen el debate, pero bueno, tiene muchísimos problemas, ¿no? Lo que se llaman las alucinaciones, cómo crea contenido completamente inventado, cómo se puede cargar con contenido inventado, eh, que funcionan como black box, ¿no? Black boxes, que son algoritmos que no dominamos. Hay muchísimas incertezas, pero bueno, muchísimas incertidumbres, pero bueno, tenemos que buscar los archipiélagos de certezas para seguir caminando y estoy segura que el pensamiento crítico y lo que podamos hacer desde nuestros espacios tan diversos que tenemos en este grupo, pues seguramente podemos hacer mucho por ello, ¿no? Bueno, muchas gracias y bueno, os doy la palabra, perdón que he hecho monólogo, pero completo, pero espero que tengamos unos minutos ahora para debatir y compartir si tenéis alguna duda sobre la actividad o lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Giselle. La verdad que ha sido tremendamente interesante y yo que he compartido esta clase contigo ya en varias ocasiones y que voy viendo esa evolución con los últimos avances tecnológicos, ¿no? De los últimos años, ChatGPT, etcétera. Y, y bueno, pues ahora, como tú dices, la alfabetización mediática es más importante que nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecerte de nuevo tu tiempo. Y chicas, pues os animo a que le, le hagáis unas cuantas preguntas a Giselle o compartáis vuestro punto de vista sobre alguno de los puntos de la presentación, lo que queráis. Pero vamos a disfrutar de estos últimos 5 minutitos que tenemos. No sé si alguien quisiera decir alguna cosa o comentar Sí, por alguna cosa de... favor. Seguro se os Sí. ha ocurrido, seguro se os ha ocurrido algún ejemplo o ha resonado con algo de vuestro contexto. Sí, yo Por favor. quería preguntarte porque no sé si les pasa y creo que es muy común que en esa reflexión que hacías de entretenimiento versus usos beneficiosos del Internet, porque al final yo coincido, el Internet no, o el uso del mismo, no todo tiene que ser negativo. Creo que somos ahorita un ejemplo vivo de que cuando lo sabemos usar para nuestro crecimiento, para nuestra sapiencia, puede ser sumamente enriquecedor el sí estar conectados y dedicándole tiempo a ello. Em, Perdón, aquí estoy vivo cerca de un aeropuerto, entonces sí se escuchan las avionetas. Pero, pero tenía la pregunta porque yo lo que noto, yo también hago voluntariado con chicas que son de zonas más rurales y de más bajos recursos y noto que no hay esa sed, son muy pocas las que pueden tener ya de una forma innata esa sed de ver que tienen de la mano ahí el Internet para más bien crecer y salir de la burbuja en la que están.
pero he percibido de que si no es que de una forma proactiva uno empieza a demostrarles, difícilmente pues van a dedicar tiempo a ello. Prefieren estar en TikTok viendo otra serie de cosas como para bien decías de entretenimiento, pero no para ese crecimiento y que les ayude a activar más ese pensamiento crítico de en realidad hay otra forma como yo puedo vivir, en realidad hay otra forma como yo puedo salir de la situación en la que estoy. No sé si has tenido alguna experiencia relacionada a eso, Hazel, o qué recomendaciones desde la óptica docente se podría fomentar para este tipo de poblaciones. Sí, me parece súper interesante tu pregunta. Lo veo muy cotidianamente, en muchos contextos. Y yo creo, a ver, te voy a decir mi opinión así como muy directa, ¿no? Yo creo que en este caso, algo que puede funcionar muy bien es volver a la pedagogía de Paulo Freire, ¿no? Creo que bueno, estamos en América Latina completamente, ¿verdad que sí? Sí, todas nosotras. Yo creo que es súper relevante porque al final es la pedagogía del oprimido, ¿no? Y lo que pasa en ese contexto es que al final lo que se vierte sobre el oprimido es una actitud de aceptación del capitalismo o de la opresión particular del régimen de ese país o de esa comunidad. Pero yo creo que más que por eso a veces, ¿no? Pensamiento crítico antes del pensamiento creativo no es del todo, no es del todo descabellado en el sentido de que a veces tenemos que partir de un punto más bajo que es que el oprimido, te lo digo con términos de Freire, ¿no? No porque hable de ellas concretamente, pues cambie esa mentalidad de únicamente consumir cosas que están diseñadas por otros, sino que esas niñas se den cuenta del gran potencial que tienen, que ahora mismo está siendo invisibilizado por personas más poderosas, porque les conviene tenerlos consumiendo vídeos de TikTok. Y entonces la pedagogía de la pregunta pasa por hacer talleres, por hacer preguntas, hacerles cuestionar por qué hacemos en la vida, hacia dónde vamos, qué nos gustaría hacer, hacemos esto y cómo tendríamos mejor beneficio. ¿No? Yo creo que en ese sentido podría ser muy útil. Muchas gracias, sí, me encanta, ¿cierto? Yo creo que, como bien decís, hay veces hay que bajar un poco más para que sea más atractivo y que no más bien no intimide o crean que, como ahorita tienen tal vez esa autoestima tan baja, no crean que es imposible llegar ya a esa otra perspectiva. Así que maravilloso, muchas gracias. Claro, es que a veces hablamos de contextos donde las personas ya están empoderadas, pero en esos contextos muchas veces las personas no están empoderadas. Y Exacto. ahí, por ejemplo, a mí me gusta mucho todo lo que hizo el movimiento campesino en Brasil. Pues hay muchos ejemplos de cómo a veces, antes de empezar a trabajar niveles más complejos de producción de contenidos en comunicación, pues a veces había que cambiar la propia percepción que tenían las personas de sí mismos, ¿no? Y que eso les hacía, pues, elegir contenidos de medios, pues, que al final acaban reproduciendo sus condiciones de vida, ¿no? Cierto. Muchas gracias. Ujú. A mí me gustaría, en esto de que estuvimos hablando del debate, en el contexto democrático y cómo también las redes aportan cierta confusión, ¿no? Cómo algunos autores de siglos pasados por ahí mencionan algunos conceptos que se pueden renovar perfectamente. Pensaba en el funcionalismo cuando hablaba de la difusión narcotizante, ¿no? Esto de pensar que por consumir los medios de comunicación y por estar informado, estamos haciendo algo. Y no, estamos simplemente mirando sentaditos desde un sillón y cómo lo vemos ahora la versión redes sociales, ¿no? Estamos consumiendo en una apatía donde no discutimos eh, cuestiones que son relevantes para cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿no? O sea, cómo se renueva esta conversación, eso me parece increíble. Ujú. Sí, exactamente. No sé si alguien quiere comentar sobre esto, porque es muy... Sí, a Quisiera veces yo... compartir, Sí, adelante, Ana. perdón si hay un poco de interferencia de sonido.
pero bueno, pues es muy temprano, aquí está amaneciendo. Entonces, bueno, yo quería comentar sobre el uso de la inteligencia artificial en las nuevas generaciones, más bien porque siento que últimamente está siendo, especialmente en la generación alfa, que son quienes ya nacieron dentro de la era digital, se está haciendo un uso y un abuso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchas veces, más que nada en el ámbito académico, que ahorita toda la generación alfa pues está dentro del marco que debe estar estudiando. am, Muchos alumnos, en vez de ser hojas en blanco, bueno, nunca han sido hojas en blanco. Entonces, como parte de algo de lo que compartía también Ángeles en el foro, ya los alumnos están como que preinformados, entonces la educación tradicionalista queda de lado. Entonces entra dentro del aula la inteligencia artificial, en donde ya, por ejemplo, uno como maestro tiene una responsabilidad aún mayor, porque, por ejemplo, no sé, en trabajos de investigación, cosas por el estilo, pues los alumnos tienden a hacer uso de la inteligencia artificial para obtener la información. O sea, ya no simplemente, incluso Google ya no ofrece en el inicio, como que un preámbulo con inteligencia artificial y después te aparecen todos los resultados que son ya como que, como tal, los artículos o los documentos que tú puedes leer sobre esta información. Entonces, muchos estudiantes lo que hacen es regularmente quedarse con lo que aparece en la parte superior de la investigación o de la pestaña que están abriendo. Entonces, pues ahí es donde se va perdiendo justamente de lo que estamos hablando del pensamiento crítico, porque ya nada más se quedan con lo primero que les aparece, Mm. porque es más rápido, porque es más fácil, pero pues se hace más complicado llegar a que el estudiante pueda hacer un uso crítico de todas estas como herramientas que aparecen dentro de Internet. Por ejemplo, ahorita en México, recientemente acaba de suceder que los maestros aquí regularmente tienen, bueno, no regularmente por ley, tienes que hacer un examen que te tienen que aprobar para obtener un empleo como docente en el ámbito federal o en el ámbito del gobierno. Ujú. Entonces, muchos de los maestros que han estado aplicando, que son en su mayoría generación Z, pues ahora hacen uso de la inteligencia artificial y un abuso, porque como tal es un engaño, para responder estos exámenes y poderlos aprobar. Entonces, yo creo que cada vez la brecha en desigualdad es mayor, porque quienes tienen esta habilidad para poderlo usar y responder, pues les va mejor que a aquellos que posiblemente estudiaron más, pero pues no hacen el uso de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que sí, la verdad estamos en una etapa de mucho riesgo y mucho abuso de la inteligencia artificial. Totalmente. Porque si entiendo bien, esos exámenes se preparan o sea, se preparan, no es que vayan a un aula y se encierren a preparar sin ningún recurso, se les preparan con antelación y con disponibilidad Sí, de medios y os- fuentes. sí, cada quien se prepara por su propia cuenta y lo presentan de forma remota, o sea, cada quien desde su computadora, desde su equipo, Bueno, que supuestamente hay como evaluaciones del espacio en el que estás, de que no haya nadie más, pero pues al final nadie puede ver lo que está dentro de tu ordenador. Entonces, yo creo que ese es mm, el mismo abuso que se le está dando a la inteligencia artificial. sí, es complicado. Aquí no hay soluciones, pero bueno, yo diría que esto es un problema. Yo no sé cómo hacerlo. Yo recibo muchos trabajos, Albert, tú también seguramente. Recibimos trabajos en los que a veces es difícil distinguir. Yo creo que va a tenerse que actualizar todo el sistema de evaluación porque no siempre es tan fácil demostrar que se ha usado de manera abusiva la inteligencia artificial. Y también la inteligencia artificial per se no es mala, o sea, tú la puedes utilizar como una base para investigar o para buscar algún ejemplo, pero lo importante es que sea una narrativa propia y que demuestre que tú como estudiante pues has completado los objetivos del curso, del módulo, lo que sea. Entonces vamos a tener que actualizarnos, los profes también estamos atrás en comparación con los tiempos que corren, yo creo. Mm. Daniela, tú estás pidiendo la palabra, ¿verdad?
Sí, quería sumar a lo que decía Ana, que al menos en el contexto donde yo trabajo, la inteligencia artificial y esto como que esté fácil en el buscador no está siendo solamente como un problema de uso de los estudiantes, sino que en el contexto que yo trabajo, en todos los establecimientos educacionales están en contextos de alta vulnerabilidad. Entonces muchas veces los papás no tienen las opciones o los conocimientos de poder ayudar a sus hijos mientras van avanzando en el proceso educativo o en distintos cursos de ayudar a su hijo. Y se ve mucho que ahora usan el recurso fácil de la inteligencia artificial como para, no sé esto, busquémoslos aquí. Y termina Mm. siendo como, claro, esta ayuda para los papás también en una opción de poder como acompañar a sus hijos, que tampoco está muy bien acompañada, porque de hecho, un poco Ya. mi proyecto de fin de máster se aborda eso de cómo hacerlo en un contexto de mayor vulnerabilidad, donde ya parten como desde un estado menor los estudiantes, porque sus familias son las que no saben cómo acceder y no tienen tantos conocimientos de cómo abordar críticamente el mundo digital. Y esto como que se enfatiza mucho más en el sentido de que la inteligencia artificial los papás lo están viendo ahora como una ayuda de quizás poder acceder a ese conocimiento que ellos no tienen para ayudar a sus hijos como en sus tareas, en cualquier preparación de prueba, pero también parte desde Mm. cómo esta no mirada crítica de entender, no sé, pues nosotros siempre decimos ChatGPT inventa fuente, hace muchas cosas, pero para las familias ahora lo Claro. está abierto como que viene de la inteligencia artificial, es como una verdad, como antes era como lo vi en Google, ahora está haciendo como él le Mm. pregunté a ChatGPT. Y eso también es como un desafío grande que viene como a todos estos temas que ya vienen de base un poco en el contexto. Sí, por eso la verdad es que si la escuela lograra ponerse al día, casi que esta pudiera ser una manera de que los niños también pues ayudaran a los padres, ¿no? Al alfabetizarse mediáticamente en ese sentido. O sea, si logran explicar estas cosas, ¿no? De los peligros de uso de ChatGPT, los sesgos que tienen, las alucinaciones, etcétera. Pero bueno, claro, es difícil ponerse al día. Y sobre todo con la aceptación que está teniendo y el desarrollo que está teniendo, porque todo el mundo lo está, es como el buque de guerra de todas las grandes empresas, de todos las grandes economías, y es probable que haya muchísimas evoluciones que ahora mismo no podemos prever, ¿no? No sé si te he respondido. No, sí, me Era como un respondí comentario, ¿no? Más que todo. tiene, es como, me dio risa porque en realidad tiene que ver como mi proyecto, cómo se basa un poco en eso, Es muy interesante, claro. como a Ujú. partir de cómo trabajar con los estudiantes, generar como esta alfabetización un poco más hacia madres, padres y apoderados que le llamamos acá a la familia. Sí. Ujú. Quizá Perfecto, entonces voy gracias. en buen camino en propuesta, quiero creer. Sí, claro que sí, sí, sí. Fabiola. Sí, nada más quería compartirles de esto que ustedes mencionaban. He tenido la oportunidad de estar por temas de laborales en distintos foros donde se hablaba de la inteligencia artificial y entre ellas es una universidad que se enfoca en tecnología aquí en el país y fue como de las primeras en crear un manifiesto del uso de la inteligencia artificial para que tanto docentes como estudiantes la utilicen y de manera de que más bien instan a que sí se utilice proactivamente la inteligencia, pero que en los trabajos se demuestre exactamente dónde fue que la consultaron. Y otro docente que de otra universidad también contaba que en el caso de ellos también obligan que cuando ponen el prompt o la orden al ChatGPT o cualquier otra fuente que utilicen de IA, entonces también le piden que lo haga con el TOC, que en inglés es el Train of Thought. Eh, y eso, TOT, mejor sí, Train of Thought, sí, el TOT, que es Train of Thought, entonces que es como la cadena de pensamiento para que entonces la IA desglose más y eso obliga a que el estudiante pues profundice más en si realmente cuáles son las fuentes que utilizó, por qué llegó a esa conclusión. Y bueno, me parece que son buenas prácticas porque evidentemente va muy acelerado y constantemente nos tenemos que ir actualizando, pero creo que son buenas prácticas que al menos personas que están inmersas en el ámbito y ejerciendo la docencia pues han compartido que creo que podrían servir. Sobre todo creo que es necesario que cada uno tenga ese manifiesto y también ese uso de un manual de buenas prácticas
de qué se permite, qué no se permite, y que eso se puede trasladar también a los padres, ¿no? Y tal vez pensaba que si algunos no han llegado a ese nivel de alfabetización, entonces, ¿qué tipo de preguntas se les puede dar para que también tengan más esa perspicacia? Bueno, ¿cuáles fuentes utilizó el ChatGPT? ¿Esas fuentes son verídicas? ¿De dónde las recogiste? Para aportar un poco más en todo esto que estamos aprendiendo de manera tan acelerada. Claro, sí, me parece muy interesante porque al final lo que aporta es pues una obligación de transparencia, ¿no? De cómo llegó a ese resultado y a través de preguntas que permiten ser críticos respecto al contenido, ¿no? O sea, casi que es un proceso donde la comprensión crítica está muy integrada, ¿no? En el propio proceso de utilización de la herramienta. Sí, me parece muy interesante. Me parece que los maestros, ¿no? Los profesores tienen que buscar este tipo de estrategias para poder convivir con esta tecnología y no morir en el intento. Porque realmente para el mundo académico, pues es muy desafiante, al menos para la manera en que que se han hecho las cosas hasta ahora y los códigos con los que trabaja el mundo académico y educativo, pues es un desafío. Pues ¿Alguien quiere comentar algo más? parece que ya se ha dicho todo por hoy de momento. La verdad que agradeceros a todas vuestra participación, creo que ha sido realmente muy interesante y os veo muy bastante puestas en este tema, así que es muy de agradecer esto. No sé si, Hazel, queréis compartir alguna cosita antes de irnos o las chicas alguna... No, por mi parte todo bien. La verdad es que me gustó mucho en el foro. Creo que normalmente nos pasa en el foro que en la primera pregunta todo el mundo participa y después se van cayendo las participaciones. Y en este me gustó porque hubo mucho equilibrio entre las tres preguntas. Así Sí. que, y me gustaron mucho también la calidad de las respuestas del segundo y tercer tema. Así que me parece que ahí equilibramos. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda con la actividad. Ujú. Si tenéis cualquier duda también me podéis escribir, ya sea a mi correo aquí o por el campus, lo que queráis. Y nada, recordaros que tenéis solamente, bueno, supongo que lo tenéis presente, pero tenéis hasta el domingo a las 11:55 para enviarlo. Así que nada, más allá de esto, pues agradeceros de nuevo vuestra participación, también a ti, Heiser, por tu tiempo, porque de verdad ha sido muy, muy interesante. A pesar, bueno, yo creo que ha venido muy bien que les cogiera tan pronto por la mañana, ¿no? Ya se ha levantado con la energía de atender a la El sesión. privilegio ¿no? La claridad mañanera, así que eso está bien. Exacto, exacto. Y nada, pues Muchísimas muchísimas gracias a gracias a todas. todos. Y pues como que trabajéis el cualquier cosita que necesitáis, pues tenéis nuestros mails, tenéis el grupo de WhatsApp también para alguna cosa más urgente. Y nos vemos la semana que viene ya con el quinto módulo. Así que gracias, Muchas chicas. gracias. Que vaya bien la tarde. Gracias. Buen Gracias. día. Hasta luego.